Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Discúlpenme que no me haya puesto el micrófono, pero vamos ahora. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución, como yo he dicho aquí tantas veces, para usted poner su caridad en esas manos de personalidades, como hemos señalado otras veces, de cristianísima formación. Gente comprometido con el prójimo, en ayudar al prójimo. Y esa es una tarea, no es difícil cuando se hace con vocación de servicio. Y ahí hay ese interés vocacional. Y además su cristianísima formación, como hemos señalado. Pero es una tarea ardua porque hay que administrar esos magros recursos y distribuirlo entre esas familias que están afectadas por una enfermedad como el cáncer, una enfermedad catastrófica como el cáncer. Familias humildísimas. Es un trabajo arduo, repito. Hay que ayudar a ese tipo de instituciones que están al servicio de las comunidades. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica oportunidad para usted poner su caridad también en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan de esos jóvenes, como hemos señalado, jóvenes sin oficio y sin beneficio. También gente que puede ser presa fácil
de la delincuencia, del crimen. Y estas congregaciones religiosas como esta de los salesianos, señores, se ocupan de esos jóvenes, formarlos y llevarlos a ser verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, de la economía, vamos a ver cómo andan los temas económicos. Tengo aquí los precios. El cacao, $7,328. Parece que tiende a estabilizarse en esos niveles. Probablemente el precio de la tonelada de cacao, que ya todo el mundo que conoce y ve este programa sabe que nosotros le hemos puesto siempre, durante muchos años, le hemos puesto atención a ese cultivo. Y este precio, que es extraordinariamente alto, no hay duda, pero con los precios que hubo hace unos meses de casi $12,000, eso es mucho dinero. Bueno, un amigo mío vendió, yo decía la semana pasada, llegó a vender el quintal a $18,000, quintal de cacao. Oigan cómo es que ha estado esto. Y los exportadores rogándole que le vendan el cacao. Oigan por dónde que andamos. El petróleo, $83.38. Ha subido bastante, porque $1 en ese petróleo es un dineral. 83,38. El azúcar, 20,17. Café, 225,28. Y el oro, $2,341 la onza. Decíamos ayer, el gobierno que le ponga atención a esas cosas del azúcar y el azúcar. El cacao no hay problema, porque el pueblo dominicano consume poco cacao. Pero el café, por ejemplo, esos precios del café son altos, y entonces hay que tratar de... Es tarde para fomentar, diríamos, porque el fomento tiene que ser muy bien estimulado para un cultivo como este, un cultivo de mediano, diríamos de largo plazo o de mediano plazo, que comienza la producción de un cafeto. Entonces no es fácil fomentar ese cultivo rápidamente. Vamos a tener que seguir dependiendo de las importaciones. Pero bien, vi un programa de cacao que se va a iniciar ahora, que parece que Agricultura y la Comisión de Cacao tienen unos casi 80 millones de pesos que van a dirigir a la zona este del país. Uno saluda eso, porque cualquier ayuda que le llegue al hombre que está en el campo trabajando, no solo la ayuda directa, esa ayuda directa, no solo esa, también la ayuda a la infraestructura, que se hagan las infraestructuras, porque muchas veces la gente necesita mejor un camino que usted regalarle la plantita, porque el vivero lo pueden hacer hasta ellos mismos, hacen un vivero. Eso no es una cosa del otro mundo. Y además están organizados en bloques de productores y ellos saben cómo organizarse. Usted le regala la planta, muy bien, pero ellos pueden hacer el vivero, eso no es problema. Ahora, un camino es vital y le sirve a toda la comunidad o a varias comunidades. Le sirve un camino, un buen puentecito, una alcantarilla, una cañada de estas que se echan al camino y dañan los caminos y entonces impiden el paso y se pierden las cosechas, o un mal secado, no tienen un buen secadero, etcétera, etcétera. Pero van en ayuda porque saben que los precios del cacao se van a mantener altos, pero llegan tarde, porque esto demuestra que no hay planificación, que el Ministerio de Agricultura no planifica. Porque ¿cuántos años tenemos nosotros hablando del cacao? Pero decía yo, ustedes verán que el gobierno ahorita sale, como dice, preocupado por el cacao, cuando ven que las cosas se están poniendo muy bien para los productores que están ya eficientizados, que
que son competitivos, son gente que pueden competir en el mercado internacional, es gente que se ha ocupado con tiempo de eso, pero yo he dicho, desde el 2010 estamos nosotros, muchos técnicos del sector agropecuario, abogando por esas políticas de apoyar cultivos como este cacao, y bueno, en este programa tenemos años en eso. Pero no aparecen, ahora que están los precios altísimos, entonces vamos en apoyo. Cuando quieran producir, ya el precio tal vez se ha bajado, entonces viene el desencanto, el desestímulo. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas apresuradas, nada más como un resorte, por impulso. Bueno, el precio está bueno ahora, vamos a sembrar. El plátano, pasó con los plátanos, lo mismo. El plátano se pone a 35 pesos por mala planificación. La gente comienza a sembrar plátano y después el plátano baja a 3 pesos a nivel de finca, entonces es la ruina, porque todo se hace sin planificar. Lamentablemente así es el país. Pero es bueno que vaya la ayuda, refuerza los sanitarios, las podas, son importantes, las fertilizaciones, si hay que hacerle fertilizaciones, si no son orgánicos, las plantaciones de cacao, la repoblación con plantas nuevas, una renovación, todo eso está muy bien. Ojalá ayuden al este y que sea verdad que ese programa de 79 millones de pesos que va a invertir agricultura ahí se aplique, pero repito, sin planificación. Pero bien, de la parte económica hay que destacar una feria que acaba de abrir el Banco de Reserva. Da inicio a su Expo Hogar 2024. Y la verdad que Samuel se las trae, porque Samuel es un profesional del derecho, pero claro, criado profesionalmente en su residencia, porque su abuelo es un gran abogado de este país, respetabilísimo, y que en paz descanse, don Juan Rojas Almanza, un prócer de la Judicatura Nacional. En un país, eso es lo que se llaman ejemplos de jueces, en un país tan necesitado de ejemplos como este, en esa materia. Vamos a hablar de eso más luego. Entonces Samuel, presidente ejecutivo de Banreserva, administrador general, se le ha dado inicio, el Banco de Reserva, a la Feria Expo Hogar 2024. Se extenderá durante todo el mes de julio con atractivas tasas desde 8.83 fijas por 6 meses y hasta un 90% de financiamiento del valor de la vivienda. Las demás tasas para viviendas son de 10.83% fija durante un año, 12.83 por 3 años, 13.83 por 5 años y 14.83 a 10 años. Para propiedades comerciales y solares serán de 12.83%. Samuel, presidente ejecutivo de Banreserva, al ofrecer los detalles, explicó que esta feria reafirma el compromiso del banco de contribuir a que más dominicanos puedan tener un hogar y reiteró su colaboración con el crecimiento del sector construcción. Los clientes pueden optar por plazo de hasta 20 años para pagar, además de disponer de la modalidad de cuota flexible, que consiste en una cuota extraordinaria que permitirá reducir el monto de la cuota mensual. Eso es muy importante. Usted consigue una brisita por ahí, hace un fuerte abono. En locales comerciales tendrán la opción de financiar a 10 años hasta el 80% del valor de la propiedad. Bueno, habrá 6 premios. 50,000 en efectivo para adquirientes de viviendas tradicionales de veraneo o montaña, de bajo costo y del segmento pymes. En adición, habrá otros 2 ganadores de 500,000 pesos. Uno para el adquiriente de una vivienda de bajo costo y el otro para el de una vivienda tradicional. Eso es un atractivo, con premios y todo, para los adquirientes en esa feria del hogar
que organiza el Banco de Reservas, y eso está muy, muy bien. Entonces, bueno, hay que felicitar las autoridades, al gobierno nacional, porque yo pienso que han sido muy previsores. Hay diríamos, una agenda de trabajo ante no ya los pronósticos, sino el diagnóstico que hay de esa tormenta o de ese ciclón, que ya dicen que es de grado 4, y eso, viento de más de 240 kilómetros por hora puede eso alcanzar, y esas ráfagas de vientos se extienden hasta 70, 65, 70 kilómetros. Imagínense esa banda, esos vientos huracanados y esa lluvia y esa nubosidad, todo este Caribe lo cubre ese ciclón, porque el Caribe es relativamente estrecho, aunque el Atlántico es bastante grande. Pero ese arco de las Antillas Menores no frenan un ciclón de esa categoría, porque esos son unos islotes, lo que hay ahí son son atolones, como decía mi amigo Aristófanes Urbay, que en paz descanse, el roedor. Y ese ciclón tan poderoso no lo frena una islita de esta, indiscutiblemente. Entonces estos mares calientes, con estos veranos, temperatura que vivimos, temperatura en mayo y en abril y junio, temperaturas altísimas. Es decir, que esos mares tan calientes, ese es un ciclón peligroso. Aquí se han tomado las medidas, yo creo que el gobierno ha sido previsor con eso. Todo el funcionariado está activo, el presidente lo ha convocado ahí en Palacio, y veo que las advertencias están hechas, y las correcciones también de muchas áreas que tienen deficiencia, basura, tiestos y cosas regadas, y áreas que pueden ser peligrosas, como las autoridades han estado también asistiendo familias, sacándolas, protegiéndolas en locales que le brinden esa protección a los vulnerables que viven en zonas muy vulnerables, y que hay mucha gente que vive así aquí. Entonces la autoridad del gobierno ha sido previsora, hay que saludar eso, y está muy bien. El presidente ha estado muy activo, convocó en Palacio a todo el mundo ahí, y eso está muy bien, porque la autoridad es para eso. Hay que ser previsor, previsión es civilización, siempre se ha dicho eso. Y qué bueno que se haga, porque ya nosotros tenemos mucha experiencia y malas experiencias con este asunto de los ciclones. Porque el dominicano es muy dado también a no atender los llamados que hace la autoridad. Porque uno sabe los problemas que se han generado con el asunto de los robos a las viviendas frágiles. La gente tiene sus cositas ahí, como se dice, su electrodoméstico comprado con muchísimo sacrificio. Entonces usted abandonar su casucha, dejar esas cosas ahí a merced de tantos delincuentes, que hay también hasta policías y guardias que deben ir a cuidar las cosas, también se comprometen con el escándalo, como dicen, y eso es muy dañino y ha hecho un gran daño a la población. Por eso en Cuba, por ejemplo, los sistemas dictatoriales, porque aquí cuando Trujillo, usted podía dejar la casa abierta y no se perdía nada. Pero todo el mundo sabe cuáles eran las consecuencias de los ladrones que se atrevían a hurtarle a usted. Oigan, un jarro de una cocina. Si lo veía robándose un jarro, una olla de una cocina, usted era un hombre que fácilmente podía caer. Cuando un oficial de eso, del ejército de Trujillo, le contaba la cantidad de querellas y robos que usted había hecho, óigame, ya usted era un hombre pasible de que lo pasaran por las armas. Pero eso no se ve. En Cuba la gente sale a los refugios porque el régimen le da protección. ¿Quién se atreve a robar en Cuba? Y roban, porque los cubanos son también, y ya ese régimen, los cubanos han pasado tanta miseria y tantos problemas que yo ni sé cómo ya se puede comportar esa sociedad como está eso, porque imagínense. Los mismos militares en Cuba deben estar
al garete. Pues las autoridades han sido previsoras, hay que decir eso, y la población que haga caso de las autoridades y que atiendan a los movimientos que hacen las autoridades por proteger las familias que están en zonas muy vulnerables, que lo sabemos de más, que en este país mucha gente vive aquí como le da la gana. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, de esta parte económica uno sigue preocupado. Los dominicanos, yo me voy a incluir ahí, valga la modestia. Los dominicanos que hemos leído algo, otros han leído mucho, profundamente y abundantemente. Han leído la historia económica de la República Dominicana. Pero lo que logramos beber, como se dice, esa metafóricamente hablando, en esas fuentes de información, como yo he citado muchas veces aquí, el libro de don César Herrera Cabral, de Harmon a Trujillo. Ese libro que contiene todos los avatares, las vicisitudes que ha tenido el pueblo dominicano por ese endeudamiento irresponsable en que hemos caído durante tantos años, desde el siglo XIX. Y uno sabe que los países, por ricos que sean, usted no puede vivir de las deudas. Hay que producir, hay que ser rico trabajando y produciendo riqueza, pero no cogiendo préstamos. Eso es lo que siempre se ha pretendido, que los países hagan eso. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Taiwán. Taiwán, un país
con 25.000 o 27.000 o 23.000, qué sé yo, 27.000 kilómetros cuadrados. La isla de Formosa de Taiwán. El 50% más de su territorio es montañoso, pequeños vallecitos. Y cuando el general Chiang Kai-shek decidió mudarse a esa islita para establecer el gobierno de su, que él representó en esa lucha civil, de guerra civil con los comunistas de Mao Zedong, él estableció esa republiquita, vamos a llamarle así, muchísimos chinos, porque chinos hay muchísimos, donde quiera, en cualquier barrio hay muchísimos chinos. Un micro meeting en China son 2 o 3 millones de chinos, oigan bien, un micro meeting en China son 3 millones de chinos en cualquier esquina, y eso no es cosa pequeña. Entonces Taiwán siempre fue una islita muy poblada, hoy debe tener 22, 23 millones de habitantes con control poblacional como tienen ellos, porque prácticamente no caben allí. Esa islita pudo haber sido un ejemplo de vivir como vivía Cuba. Cuba, otra isla que se dedicó Fidel Castro, el castrato se dedicó a trabajar para la Unión Soviética, hacerle su trabajo sucio de expansión de la lucha y mandar tropas. Imagínense un país como Cuba con 50.000 soldados manteniéndolo habituallado en todo, en África. ¿Qué islita podía soportar eso? La Unión Soviética pagaba esa insurgencia y esa lucha de liberación que se llevaron en todos esos pueblos de África y de América Latina y Asia. Entonces Cuba quedó en la miseria porque ese régimen, mire dónde la llevó, vivía de la dádiva. La Unión Soviética le regalaba 5.000 millones de dólares en bienes de petróleo y esas cosas para revenderlos y hacer riqueza. Le compraba el azúcar a un precio 3 o 4 veces por encima del precio normal del mundo. Entonces Cuba vivió de la dádiva. Hoy está en la pobreza ahí, dando miseria y tener que venderse como un muelle. En este caso, un muelle de la nueva Guerra Fría de Putin, tratando de hacerle presiones a los Estados Unidos, que uno sabe que eso nada más que no es más que una ridiculez más. Entonces Taiwán pudo haber hecho lo mismo. Y así como Cuba se fue a pique, Taiwán estuviera a pique, pero los taiwaneses se dedicaron a trabajar y hacer de su país un país rico. Y hoy Taiwán es un país rico trabajando y creando riqueza. Y ahí está Taiwán, que es un modelo, un ejemplo en el mundo del trabajo. Su riqueza viene del trabajo, no de la dádiva que Occidente podía haberle mantenido allí como una especie de necedad contra la China de Mao. Pero Taiwán no se dedicó a hacer una necedad, sino un ejemplo de lo que debe ser un país, buscar su desarrollo sobre la base de que su gente se desarrollen también. Y Taiwán sirvió de modelo a la China continental, que es la grande, le sirvió de modelo esa miniatura por el trabajo, la competitividad. Nosotros es un país que también está en su trabajo, pero estamos asumiendo una deuda que yo creo que eso no es sano. Entonces el gobierno, yo no sé qué está pasando, porque el gobierno tiene una propuesta de reforma, pero ¿cuándo es que van a hacer la propuesta de reforma? Porque el gobierno tiene que decir ya, porque todo el mundo está opinando de la reforma, menos el gobierno no ha dicho nada. Por lo menos trazar las líneas, aunque gruesas, y decir, miren, la reforma está lista y la vamos a conocer, pero denla a conocer. Mientras tanto, préstamo y préstamo y préstamo. 710 millones de dólares, decíamos nosotros, 750 de bonos verdes, pero eso hay que pagarlo. Ya hoy vimos 510 millones más de dólares que van a ser solicitados en préstamo, porque el gobierno tiene muchísimo. Ahora resulta que el gobierno tiene planes que no lo conocíamos.
de tantos planes para desarrollo de este país. La sostenibilidad ante el cambio climático, la sostenibilidad del régimen agrícola y pecuario, la sostenibilidad de la industria, la competitividad. Bueno, pero aparece, ahora este gobierno tiene un deseo de trabajar enorme, pero todo con préstamo. Entonces, en el país, hemos dicho nosotros, ha habido ejemplos de gobiernos que han trabajado sin tener que apelar a esa bóveda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros hemos dicho, esa haitianización que tiene este país es sobre la base de ese préstamo fácil que está esa bóveda abierta para nosotros. Porque mañana eso es lo que nos va, nosotros no podemos pagar esa deuda. No es verdad que este país puede pagar 75 mil millones de dólares porque Puerto Rico, que era más rico que nosotros, gritó cuando debía 70 mil. Y tuvo Estados Unidos que condonarle más de 40 mil o 50 mil millones de dólares para que salieran a camino. Pero esos son Estados Unidos con ellos, que eso es una colonia de ellos, territorio norteamericano, pero nosotros no lo somos. ¿Qué es lo que nos van a exigir a nosotros? Lo que yo he venido diciendo años aquí. Cuando ustedes asuman Haití, a nosotros los dominicanos nos van a condonar la deuda. Eso es lo que nos falta. Miren ya por dónde vamos. El 80% ha crecido la población estudiantil en las escuelas dominicanas y niños dominicanos sin asiento. Explíquenme esto. Más de un 40%, yo no sé cuántos son los gastos que estamos... Bueno, los gobiernos han admitido que son más de 40% del presupuesto se va en gastos médicos para la población haitiana. Aquí las maternidades pariendo a las haitianas como roedoras. 30 y 35 mil niños por año y después con 40 o 50 ONG aquí reclamando que les reconozcan a esos muchachos como norteamericanos, como dominicanos, igual los norteamericanos pidiendo lo mismo. ¿Y qué país es este entonces? Es decir, la autoridad nacional no se ha dado cuenta que nos estamos engañando a sí mismos. ¿Dónde vamos a llegar? Tomando préstamo y préstamo y préstamo. Y la reforma parada, pero que la reforma... Repito, el gobierno no ha presentado nada. Entonces, ¿cuándo es que la van a presentar la reforma? Pero mientras tanto siguen con los préstamos. Es decir, vamos a tomar 90 mil millones de dólares. ¿Cuándo este gobierno va a poder justificar eso y decirle a la población dominicana de mañana que eso fue sano para el país? Y más, cuando uno no ve resultados de esa deuda. Porque fíjense lo que decíamos ayer. Los ingresos ya, Dios mío, no superan el gasto corriente. O sea, el gasto corriente es mayor que los ingresos, lo que quiere decir que tenemos que tomar préstamos, justificándolo con muchísimas artimañas, porque así que hay que llamarle, para pagar los intereses y para pagar nóminas. Oigan cómo es que andamos, para pagar gastos corrientes. Entonces asuman Haití, denle territorio, que se asienten aquí como están asentándose, 400, 500 asentamientos de haitianos, yendo de haitianos el país, y el gobierno mirando para dónde, para la OEA y mirando para la ONU. Y entonces yo me pregunto, que algunos voces nacionalistas, que los organismos internacionales quieren fusionar a la República Dominicana. Sí, pero que lo quieran es una cosa, pero lo que lo están permitiendo son las autoridades nacionales. Aquí es que manda Luis Abinader y su equipo y su gobierno. Aquí no manda la ONU, a menos que este gobierno diga, no esté engañando a todo entonces. Voy a decir que el gobierno dominicano no existe. Aquí esto es un protectorado. Aquí tenemos un gobernador nombrado por las Naciones Unidas o votado por el pueblo dominicano. ¿Cómo es esto? Es decir, cuando Balaguer anunció aquí que había una intención de fusión del país con Haití, no es una fusión de que nosotros vamos a tener un gobernador en Haití nombrado por el presidente dominicano, porque Balaguer fue el primero que dijo, no, esa gente son más nacionalistas que nosotros. Eso es imposible. Ahora,
Naciones Unidas no le trazaba línea a Balaguer. La camiona era de Balaguer, la camiona. Eso no eran líneas que se la trazaba ONU, se la trazó Balaguer como nacionalista y que era representante genuino del carácter nacional. Mire, doctor Balaguer, Constanza está llena de haitianos, muchas gracias. Y al día siguiente habían 6 camiones del Ejército Nacional recogiendo todos los haitianos y llevándolos a la frontera, devolviéndolos a su país. Pero eso era una política de devolución, de repatriación. Ahora todo es un engaño, nos dicen que se van miles y llenos más haitianos cada día, deambulando. Que nosotros los dominicanos, si vemos un haitiano que está subiendo varilla y trabajando en una construcción, si el dominicano no está ahí, bueno, pues que lo hagan los haitianos, porque ¿quién la va a hacer? Porque los dominicanos prefieren vender guayaba y vender guineíto y aguacate frente a mi casa, yo lo he visto 1000 veces. Y sin embargo al lado hay una construcción y son los haitianos subiendo la varilla y trabajando como toros ahí, como se dice. Porque los dominicanos también hay que hacer conciencia, ellos vendiendo guayaba y en una fundita y naranja y mirando a los haitianos trabajando, pero subiendo los haitianos, subiendo las varillas y varillando allá arriba y amarrando varillas y poniendo los pisos y las columnas, fajados trabajando los haitianos. Pero no es el haitiano que nosotros, es el haitiano que anda deambulando aquí, todas estas mujeres metidas en las maternidades, haciendo nada, pidiendo en la calle, y una buhonería barata y pobre y empobrecedora. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, miles y cientos de miles de esta gente. Si usted no sabe qué es lo que están haciendo en este país, pariendo a las mujeres y utilizando las escuelas, utilizando los centros médicos, y el dominicano anda como sin mirar esa realidad. Y la autoridad, peor, lamentablemente. Pero si vamos a seguir así, yo creo que en pocos años vamos a tener nosotros una realidad muy difícil de poder quitárnosla de encima. Miren, como ustedes no pueden pagar esa deuda, le vamos a condonar una parte para que nos dejen esos 2 millones o 3 millones de haitianos, déjennos ahí tranquilos. Incluso reconozcan una parte de ellos y que incluso además que también tengan participación electoral, aunque sea en comunidades donde hay gran cantidad asentados de haitianos que puedan tomar decisiones de ellos, defender y nombrar las autoridades municipales donde ellos representen números considerables de familias haitianas asentadas, más de 500 asentamientos de familias haitianas. Todo por ese desenfreno con la deuda, y necesitamos por lo menos recetas para todos en esa reforma fiscal que viene, pero que el gobierno, pues repito, que haga, que digan cuáles son, para que la gente vaya asumiendo alguna responsabilidad o alguna defensa de cómo se pueden hacer las cosas distintas, o como la plantea el presidente o el equipo, que planteen las líneas gruesas o finas o detalladas, qué es lo que se quiere, y que sean recetas, repito, que sean recetas que implique a todo el mundo, porque aquí habrá gente que se va a sentir mal cuando le quiten algunas primero remuneraciones a uno y ventajas que le den de exenciones fiscales y cosas a otros. Uno sabe cómo son las cosas aquí. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el Listín Diario viene dando, diríamos, constancia, nítida constancia, vamos a llamarle así, de su preocupación social, porque eso es en beneficio de la sociedad. Sus portadas, cómo nos presenta y nos narra realidades que estamos viendo de la vida nacional. Pero esa portada yo creo que es una forma de espabilar a un funcionariado que anda lento y que parece que reacciona, gente del gobierno, reaccionan cuando con el periodicazo, como yo he dicho, cuando viene el periodicazo, la portada, entonces viene el papeletazo. Mire, el puente de la 17 se está cayendo, ahí de una vez van a arreglar el puente de la 17. El puentecito de la Sirena, eso ya salió publicado, ya iban para las Parras, ya están trabajando con las Parras, que incluso veo ahí, tengan cuidado que la mediocridad se nutre de la rapidez. 2.000 millones de pesos es mucho dinero. Pero que hay que arreglar la Parra. Entonces esto es una medida de emergencia y no hay que llevarlo a concurso, porque esto es una situación de emergencia, de urgencia. Arreglar la Parra, dice el Ministerio de la Vivienda. Pero que recuerden que la mediocridad se nutre de la rapidez. Cuidado con eso, porque esa emergencia lo que traen son esas cosas. Por eso digo, esa constancia nítida del Listín, de su preocupación, porque son preocupaciones válidas. Esa portada es para eso, como yo digo, para espabilar a ese funcionariado que anda lento y que el presidente, yo no sé por qué, no toma decisiones. Esas cosas es el Listín Diario que le está y el Nacional, que describe muchas portadas que tiene el Nacional también, le describen una realidad a los gobiernos y a este gobierno principalmente, le están presentando esas realidades a través de fotos y de comentarios, análisis, visitas, investigación que se hace y pone en evidencia esas realidades. Yo saludo al Listín Diario porque la verdad que eso es una medida sana,
porque repito, eso ayuda a que los gobernantes, los funcionarios se estimulen, se animen. Pero paseando algunos por ahí con una cosa, un gobierno cerrando su ciclo de 4 años, y veo que el director de Proconsumidor en Suiza, ¿qué es lo que hace ese señor por allí paseando? El ministro de Agricultura en Vietnam y en China, un hombre que ni siquiera es técnico, ¿a qué va a pasear? Porque ¿qué es lo que le van a enseñar allí? Una personalidad que dirige al Ministerio de Agricultura que ni siquiera agrónomo es. Le van a enseñar alguna tecnología que él va a asimilar para hacer una especie de multiplicación de los conocimientos. No, es un viaje de placer. Como quien dice, ya yo me voy, duré 4 años aquí, el presidente seguro me va a quitar, me va a nombrar otro. Este viaje me sirve de descanso y de paseo. Y ustedes saben lo grave que es eso. Un país asumiendo deuda como este, en la forma que ya hemos descrito nosotros. Y con tantas dificultades que tienen muchísimas familias, increíble. Pero que siga el listín a ver si se espabilan y por lo menos ante esos reclamos pedidos así por portadas del periódico, pues actúan, porque inmediatamente salen el reclamo, aparece de una vez la autoridad tratando de reparar el daño o corregir la deficiencia que se denuncie en la portada del periódico. Nítida, repito, nítida acción del listín que revela su preocupación social. Esa es la verdad. Bueno, entonces, bueno, Dios mío. El caso de Donald Trump, yo me reí con él. En Estados Unidos, la verdad que decíamos ayer una republiqueta. Porque fíjense cómo Trump hizo un ataque severísimo de la justicia de Nueva York, de la justicia americana. Dijo, cuando yo gane voy a cambiar la justicia aquí. Porque no confiaba en la justicia, pero ahora le gustó la decisión de esa justicia que él contribuyó a constituir esa Suprema Corte de Justicia. Él pidió eso y lo complace, porque son gente que fueron nombrados por él. Y es una vergüenza, como decíamos ayer, que Estados Unidos, su democracia, se tenga ese comportamiento de liberar a este señor de hechos tan graves como eso que se le acusan, porque hay otro asunto. Decíamos nosotros aquí, si ese reclamo de Trump de que él está inmune porque él era el presidente, porque él era culpable del hecho. Es decir, él era un culpable de ese hecho de agitación y de violación y de asalto al Congreso, un hecho gravísimo que debiera haber sido sentenciado. Sin embargo, la justicia lo libera. Y si lo libera es porque él era culpable. Y por eso era que él temía por ser culpable. Entonces, ha sido un paso verdaderamente de atraso de la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica. Una democracia ejemplar como ha sido aquello. Pero se van degradando, la falta de liderazgo. Un Donald Trump, un hombre que, imagínense, su virtud son sus defectos, son su virtud. Y su bien es su némesis. La cosa buena que él hace es su némesis, su castigo. Pero sus defectos son su virtud, venático, un hombre venático. Y fíjense el comportamiento de Donald Trump. Entonces, yo me reí porque él declaró: yo no he hecho nada malo para que se me esté juzgando en esta justicia injusta. Bueno, y Nueva York no quiere saber de su patria chica, que es Nueva York, donde hizo su riqueza. Ahí no hay un neoyorquino que quiera hacer. Yo recuerdo en Washington, a raíz de él ganar las elecciones, que yo tuve por Washington, visitamos esa ciudad, y me dijo el taxista: mire, aquí en Washington la gente no quiere saber de Donald Trump. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, aquí Washington es anti-Trump. Me dijo ese señor, recuerdo yo, ese taxista.
Y es así, pero Nueva York y California son dos estados que no quieren saber de Donald Trump ni en pintura, como dicen en los Estados Unidos. Pero dice él que no ha hecho nada malo. Y eso es risible, digo yo, por no decir frustratorio, porque un hombre que lo condenaron a pagar una multa de 450 millones de dólares por fraudes civiles, es decir, falsificando documentos, su patrimonio lo falsificó para optar por préstamos en la banca y esas cosas, y además figurar en bolsa. Eso es grave en los Estados Unidos. Y él dice que no ha hecho nada malo, pero ese asalto, eso fue planeado por él. Además, desconocer el resultado electoral, eso es gravísimo. Todo eso está libre. En eso está libre. Lo único que la condena ya están hechas, esa de la condena de los daños civiles, como le llaman ellos, creo que así que le llaman. Pero además tiene una condena de 83 millones de dólares por difamación a una periodista, escritora, Jean, no me acuerdo cómo se llama, Jean Caro, una gringa, que él incluso en ese desenfreno mundano del propio Donald Trump, la violó a ella, la mujer, en una tienda de lujo. Oigan todo, oigan los crímenes de este señor. Pero en Estados Unidos esa falta de líderes y de calidad en la política, porque ya se ha visto ahí, este debate puso en claro que Estados Unidos está vacío de un liderazgo responsable. Tanto Biden, el pobre, está en unas condiciones que ya él ha querido como espabilarse también ahora, como coger una fuercecita y ver si le puede demostrar al Partido Demócrata que él está apto, pero es lo que decíamos nosotros ayer. Si él no está apto para ser candidato, tampoco lo está para ser presidente, tiene que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque sería una vergüenza que usted renuncie a una candidatura porque no está apto para asumirla. Y que siga siendo presidente del país. Decíamos ayer, eso es una aberración. Algo inaceptable. Piensa uno. Pero, bien. Así anda también ese caso de la guerra de Putin. Israel también es porque Netanyahu y Putin están esperando por Trump. Porque esa es otra. Díganme usted lo que va a pasar. Israel ya dice que está finalizando la guerra de Hamás, pero viene esa de Líbano y ya lo anunciaron los judíos. Líbano lo vamos a dejar en estado de, como dicen, como en estado de piedra. Imagínense ustedes, porque eso es un ataque que hay ahí continuo con esa guerrilla de Hezbollah y Israel. Cuando Israel anuncia que va a hacer algo, lo hace. Hezbollah, que sepan que van a enfrentar ese ejército de Israel que va a ir con toda su fuerza y van a destruir al Líbano, que lo sepan. Y Estados Unidos no le ha dado la luz verde por el asunto de las elecciones. Pero de que pasen las elecciones en los Estados Unidos, Israel va a aplastar a Hezbollah en Líbano y esa guerra se va a extender, no hay duda, porque Irán tendrá que reaccionar. Pero Israel va a tener a Hamás controlado ya Gaza y esa zona y esa guerra. Y van a desplazar ese ejército y toda esa fuerza para tirársela encima a Hezbollah. Pero el Líbano es que va a sufrir. Eso es evidente. Entonces, la situación, no hay duda que se está poniendo más difícil porque China también, que es una suerte de actor detrás de la cortina, quiere lucir así, pero Occidente le ha cogido la seña y sabe que ellos están trabajando, ayudando a Putin en su guerra con Ucrania. Y en la parte con Israel, ellos no se meten mucho con Israel, pero tiene también su intervención en todos esos países árabes que son compradores, clientes de China, y al mismo tiempo le compra petróleo también a ellos.
Esa es una situación sumamente difícil que va a pasar ahí, pero Europa está asumiendo un papel responsable también contra China. Y hay que ver lo que va a pasar en Estados Unidos. Las cosas no se van a deteriorar más, porque hasta que no lleguen esas elecciones, no va a pasar, la intensidad de esas guerras no van a pasar de ahí, pienso yo. Que van a esperar que vengan esas elecciones norteamericanas, porque lo que se decida ahí en Estados Unidos es lo que se va a manejar tanto en Ucrania como en Israel, principalmente Ucrania. Y yo dije aquí, y ojalá no suceda eso. Si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos y declara la muerte de Ucrania, léase la rendición de Ucrania, que se cuide, porque un nacionalista ucraniano de esos mata a Donald Trump. Ustedes están oyendo. Esa es una premonición que yo hago, pero hay que tomar en cuenta que el nivel de destrucción que tiene Ucrania y la humillación que sería para un pueblo que les roben una tercera o una cuarta parte de su territorio en forma violenta, como lo ha hecho Rusia, y que venga un gobierno norteamericano y cierre la llave de la ayuda, eso va a traer serios problemas a los Estados Unidos. Donald Trump es una incógnita si gana las elecciones en ese país, porque es un hombre venático, repito, y sus defectos son sus virtudes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.